Hola, mi nombre es Jacob Colmenero. Este es un programa más para Home Radio Ciudad de México. El libro con el que vamos a trabajar el día de hoy del que vamos a hablar el día de hoy es sobre el Kybalión. Este libro nos habla sobre la filosofía hermética. Esta filosofía fue escrita por tres iniciados. En el libro explica que estos tres iniciados no se conocieron como tal quienes fueron, pero de los tres hubo uno que destacó en su tiempo, y este fue Hermes Trimegisto. De ahí que estos principios o esta filosofía maneje 7 principios que son los principios herméticos, y la filosofía hermética se basa en múltiples principios, pero al iniciar el libro lo que nos dice es: los labios de la sabiduría permanecen cerrados excepto por el oído capaz de comprender. Explica en este libro que te llega la información cuando te tenga que llegar, o llega ese conocimiento cuando eres capaz de asimilarlo. Entonces, muchas veces en nuestro camino espiritual o en nuestro desarrollo de conciencia, no llegan ciertas cosas o ciertas experiencias o ciertos momentos porque no estábamos listos para asimilarlos en nuestro día a día. Es como si en un pasado a ti te hablaran de ángeles, te hablaran de estas cuestiones o principios metafísicos o de la transformación mental. Era posible que no se creyeran. Simplemente tenían que llegar en el momento justo a tu vida. Entonces el Kybalión explica que sí está este conocimiento, pero va a llegar a tus oídos cuando tus oídos estén listos para recibir ese conocimiento. Dice: se han perdido para la historia los detalles de la vida a largo tiempo que ha transcurrido desde entonces, hablando de la vida de Trimegisto. Dice: no se conoce la fecha de nacimiento en Egipto, en su última encarnación en este mundo, pero se ha dicho que fue contemporáneo de las antiguas dinastías de Egipto, mucho antes de Moisés. Los expertos en la materia lo consideran contemporáneo de Abraham, y en algunas de las tradiciones judías se ha llegado a afirmar que Abraham obtuvo del mismo Hermes muchos de los conocimientos que tenía. Se ha hablado mucho de toda esta filosofía egipcia, de todos estos principios de conocimiento que los egipcios tenían, y el Kybalión es una parte de ese conocimiento. Es como parte de lo que ellos aportaron hacia el conocimiento y la transformación del ser humano, o hacia el conocimiento de nosotros mismos. Y aquí explica en el Kybalión, dice: donde quiera que se hallen las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abrirán de par en par. Cuando el oído es capaz de escuchar, entonces vendrán los labios que habrán de llenarnos con sabiduría. Lo que les explicaba hace un momento: a quien le llega la información, a quien le llega la técnica para transformar alguna situación en su vida, es porque era el momento justo de que se aprendiera, de que llegara, o tú ya estabas en ese punto de tu vida de ser tan receptivo y estar abierto a experimentar algo nuevo, capaz de transformar y trascender la situación por la que uno pasa. Este libro habla de estos 7 principios, maneja estos 7 conceptos como para comprender parte de la existencia de la relación de la mente con respecto a lo que sucede en nuestro día a día. Dice: los 7 principios herméticos, dice, son 7 los principios de la verdad. El que comprenda esto perfectamente obtendrá la clave mágica, ante lo cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Los 7 principios sobre los que se basa la filosofía hermética son los siguientes: el principio del mentalismo, el principio de la reciprocidad, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio de ritmo, el principio de causa y efecto, y el principio de concepción. El principio del mentalismo dice: todo es mente, el universo es mental. Cuando se han dado estos descubrimientos de estas investigaciones, de observar cuál es la materia, qué es la materia,
irnos hacia lo más profundo de los objetos o de las cosas que nos rodean, o sobre la transformación de la energía, comenzamos a ver que hay un principio que lo rige todo. Y este principio, en la filosofía hermetista, ellos hablan de que todo es un universo mental, todo es parte de una mente y nosotros somos íntegros a esa mente, y nosotros también convivimos, transformamos, transitamos en ella. En el curso de milagros también se habla de que todo aquello que nosotros pensemos tiene un grado de creación o un grado de proyección. Habla de esta parte de que toda nuestra mente está conectada al poder divino, y inclusive el poder divino se manifiesta a través del poder mental, y entonces nosotros estamos, digamos, conviviendo, relacionándonos con esta manera de convertir o de transformar nuestro exterior desde el interior. Cuando nos están hablando de que nuestra mente tiene una parte muy importante, o que es la parte principal de creación, el ego brinca para hacerte dudar. O sea, el ego siendo este sistema de pensamiento que te va a tratar de evitar o de poner barreras para que el conocimiento llegue, va a tratar de hacerte dudar al respecto, e inclusive se puede entrar a este principio hermético que es el del mentalismo con mucha incertidumbre. La incertidumbre provendría de esta duda de decir, ¿realmente todo lo que estoy viviendo, experimentando, tiene que ver con mi mente, tiene que ver con mis pensamientos? Cuando el sistema de pensamiento del ego lo que trata es de mantenerlo oculto, o sea, mantenerte en un cuerpo pensando que estás separado del todo, haciéndote creer que estás viviendo esta experiencia y que es tu única realidad, tratando de convencerte de que todo lo que estás viviendo es real y verdaderamente significativo. Entonces, cuando nos dan este primer principio, que es como regresar toda la observación a lo que yo pienso y a lo que yo siento, es cuando entramos en ese conflicto de incertidumbre y comenzamos a probar. O sea, es como si me doy la oportunidad de aceptar que ir cambiando lo que yo pienso y que ir cambiando esos pensamientos me van a hacer sentir de una manera distinta, va a proyectar e irradiar hacia afuera, comienzo a ser practicante de este principio. Obviamente, entre más práctica es más comienzas a adiestrar tu mente. El curso de milagros habla también de esa parte en donde todo es mente, todo es esa parte de cambiar tu mente para que cambie todo tu exterior, y sucede el milagro que es la transformación. Entonces, cuando hablamos de este entrenamiento mental, en el curso de milagros Jesús dice, nadie logra nada si no tiene una mente entrenada, o si no hay un entrenamiento mental. Cuesta trabajo lograr como esa transformación o esa intención. El segundo principio es el principio de reciprocidad. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. En el Kybalión lo explica en estado superior e inferior. Y yo lo asocié en el sentido del curso de milagros, es como interior-exterior. Entonces, ya conforme tú vas avanzando, como nos van cayendo de repente 20, es esa cuestión de reciprocidad, de que lo que yo pienso genera y sucede o provoca un estado de creación o de fabricación en el exterior, de extensión o de fabricación, según el curso de milagros. Entonces, cuando tú entiendes que tu interno va proyectando hacia afuera, el punto de atención ya no se va hacia los efectos, ya no se va hacia las experiencias que me están pasando afuera, sino qué heridas tocan, qué partes internas de mí están tocando y que me están haciendo trabajar, que me están haciendo reaccionar y que me están haciendo comprender lo que está allá afuera. No es para reafirmarlas, sino simplemente es para que tú pidas la intervención divina para la transformación interna. El siguiente principio es el principio de vibración. Dice, nada está inmóvil,
todo se está moviendo, todo vibra. Habla de toda, bueno, desde la parte de la materia que está en constante movimiento, desde las vibraciones y las uniones y todas las composiciones armónicas que se tienen que dar entre las moléculas para generar los patrones y comenzar a generar todo esto que llamamos, toda esta experiencia de vida o todo esto que llamamos materia o experiencia, habla de que tiene un estado de vibración, es decir, todo se está moviendo. Nosotros nos estamos moviendo en diferentes niveles, a diferentes velocidades, en diferentes fuerzas, en diferentes estados y condiciones de nuestro propio ser. Cuando entendemos este principio de vibración, que es afectado por nuestra parte mental, toda esta parte mental que es parte de mi conciencia y que puedo yo comenzar a involucrar y a irradiar hacia el exterior, me doy cuenta de que puedo vibrar en una menor o mayor intensidad. Cuando yo estoy comenzando a transmitir o a decir o a expresarme de otra manera, mi vibración afecta a todo lo que está a mi exterior. Pero volvemos a nuestro punto de enfoque o nuestro punto de atención, que como dice el Kybalión es nuestro principio mental o nuestra parte de mente, la parte que nuestra mente necesita ser entrenada para conectarse a nuestra parte de conciencia más alta, para vibrar de una manera distinta. Entonces, sí es difícil cuando de repente tienes un proceso duro o cuando tienes un proceso en donde estás muy metido en la problemática, muy involucrado en emociones, en sentimientos de rabia y todo esto, que cuando te piden que cambies el enfoque, ese paso es el que ciertamente cuesta como cierta incertidumbre, porque si venimos acostumbrados a reaccionar de una manera, cuando nos piden que se cambie ese patrón o cuando nos dan la indicación de que se puede cambiar, simplemente ya te quedas en un punto neutro o en un punto, digamos, estático, en donde, ¿cómo reacciono ante esta situación? Cuando tú ya estás en ese nivel de preguntar, ¿cómo reaccionar ante una situación en la que antes hubiera reaccionado de una manera totalmente distinta? O hubiera explotado, pero ya mi trabajo mental, ya mi trabajo personal ya me está permitiendo hacerme la pregunta de cómo reaccionar. Es ahí cuando la divinidad puede responder. Es ahí, como dice en el principio del libro, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Entonces, cuando quiero comprender, cuando estoy en esta situación difícil, pero ahora ya no quiero reaccionar, sino realmente quiero comprender, es ahí en donde comienza el universo, Dios, tu maestro, el maestro ascendido que esté contigo, la divinidad que te acompañe, a mostrarte un camino distinto para un propósito mayor. Entonces seguimos con el cuarto principio, que es el principio de la polaridad. Dice, todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio de polaridad es curioso porque nosotros viviendo en esta densidad o en esta dualidad mental, en donde quisiéramos reforzar las ideas de dualidad, es ahí en donde este principio nos causa como cierto pesar de saber que si estoy viviendo o experimentando algo bueno, tengo que experimentar algo malo. O se me hace que estoy muy feliz y entonces ahora que estoy muy feliz tengo que buscar un motivo para hacerme infeliz. O ahorita que estoy tranquilo, siento una parte de mi mente me hace sentir o hay tanta tranquilidad que me estoy conflictuando y tengo que conflictuarme para sentirme bien o razonablemente tranquilo, porque tanta tranquilidad o tanta desarmonía, o sea, como que estamos en ese estado de dualidad o en esos principios duales.
Cuando tú avanzas en el libro del Kybalión, te habla de cómo hasta cierto punto puedes neutralizar esa polaridad. Que estás en ese vaivén de ida y de subida, pero todo conlleva a aplicar un principio en donde las leyes superiores afectan a las leyes inferiores. Cuando hablamos de estas leyes superiores sería, por ejemplo, entender que todos estamos en la mente de Dios y por lo tanto el amor, la tranquilidad y la paz son un hecho y que todo lo demás son ilusiones. Entonces, como hablamos desde el inicio, tiene que haber una práctica, tiene que haber, un entrenamiento mental para que tú llegues a ese punto, para que tu mente pueda llegar a ese principio en donde paro, ya tomo otra vez, digamos, mi poder personal o mi poder de decisión en donde paro, ya mi mente no se descarrila hacia algo tenebroso o hacia momentos lúgubres o hacia esas partes de tu mente que te causan dolor, que te causan tristeza, y pido la reinterpretación, pido el milagro, pido que se me muestre. Cuando tú ya estás en ese nivel de pedir la intervención, ya no reaccionas como naturalmente reaccionabas. Entonces ya se pide que se me muestre y entonces la polaridad comienza a cambiar o ya no te mantienes por tanto tiempo en una polaridad negativa, sino la vas transformando gradualmente, como les decía, practicando, practicando y practicando. Dice, el principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como si fuera un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su equilibrio hacia la izquierda. El ritmo es el equilibrio. Entonces, cuando tú estás viviendo ciertos patrones o ciertas circunstancias o estás comenzando a cambiar, hay veces que nos cuesta trabajo a nosotros como seres humanos entender cuál es el ritmo que nosotros estamos manejando en nuestra vida. ¿Es un ritmo o es un ciclo que repito? ¿Es un patrón que me sigue? ¿Es una manera en la que yo estoy viviendo? Pero ¿cómo le hago para transformarla? O sea, ¿cómo hago para tomar este ritmo como una fuerza de empuje para subir? Cuando tú estás en un proceso liberando ciertas emociones, liberando o sanando niñez, o sanando tu presente para liberar tu futuro, o sea, todo parte de un ritmo, un patrón, una manera, pero ese ritmo es personal. De hecho, o sea, hay un arcángel, el arcángel Metatrón, que te ayuda a tener ese orden, pero ese orden divino personal, para entender en qué ritmo, en qué etapa de tu vida tú estás vibrando, en la etapa de tu vida en la que tú estás, por la cual tú estás pasando y por qué estás comenzando a ascender o a trascender en esa situación o en ese punto de tu historia o en ese punto de tu vida. Entonces, hay ritmos que podrían entenderse como los ritmos de mi todo y mis ritmos personales que están en sincronía con ese todo. Entonces, esta cuestión del ritmo puede ser una cuestión personal, que estoy trabajando yo, que impacta en los ritmos globales y en la, digamos, en este principio del ritmo, y entender que todo tiene un ritmo, todo tiene una secuencia, todo tiene un punto de crecimiento, de decaimiento, y esos duelos personales son a los que de repente Arcángel Azrael nos puede ayudar con esos duelos personales, porque hay ciertas partes de nosotros que están muriendo, otras están renaciendo, otras están creciendo. Y es por eso que a veces podemos llegar a sentirnos tan raros o tan diferentes en una situación en la vida, porque hay ritmos que nacen, hay ritmos que crecen, hay ritmos que están muriendo, y todas son esas etapas de nuestra vida por las cuales estamos pasando día a día. El sexto principio dice el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Hay veces que nosotros quisiéramos
pensar que todo sucede al azar, que hay algo que pasó, algo que sucedió, pero que no tiene una relación directa conmigo, ¿no? O que simplemente fue así y así sucedió. Cuando sucede de esa manera o cuando nosotros pensamos de esa manera y vuelve a suceder y vuelve a pasar y la vuelves a experimentar, ya no estamos hablando de una cuestión de suerte, ya estamos hablando de una cuestión de una causa y un efecto. Algo que sucede porque yo tengo un patrón o algo que sucede porque yo lo decidí en un punto de mi historia, en un punto de mi existencia y está repercutiendo en este momento. Es por eso que a veces cuando se va a una sesión de ángeles o una terapia, sí, una terapia digamos holística y de repente el punto de bloqueo viene de una vida pasada o de un acuerdo que se hizo anteriormente, nos extraña porque es algo que decidí en el pasado, que se me olvidó y está repercutiendo en mi presente. Esas son causas y efectos. Obviamente hay causas y efectos también más directas o que podemos verlos como más rápidos, ¿no? El hecho de pensar de una manera distinta me va a generar un efecto distinto. Eso es como un efecto súper rápido. Es como dicen, todo se puede transformar a la velocidad de la conciencia. Y es decir, entre más consciente me vuelvo, entre más consciente soy de algo, esa conciencia me ayuda a manifestar más rápido porque soy consciente de que se puede transformar y de que puede suceder en sincronía con el todo. Ya me estoy como acercando más hacia la conciencia de la fuente y entonces de default comienzo a aplicar estos principios, aunque nunca haya leído el Kybalión, pero estoy aplicando ese principio de alguna manera, porque ya lo venía trabajando. Es como todo suma, todo cuenta. Aquello que haya trabajado también en una vida pasada como algo bueno, también suma esta para tu estado de conciencia, sea un estado de elevación, o sea por ejemplo, un deshacimiento mayor del ego. Que todos estamos en ese proceso, en deshacer este sistema de pensamiento. Todos estamos de alguna manera contribuyendo al deshacimiento del ego. Hablarían como por ejemplo de un pensamiento colectivo o algo por el estilo, y en realidad todos estamos pasando por este deshacimiento de mi sistema de pensamiento del ego, o sea, estamos como comenzando a bajarle, a desvanecerlo, a dejarlo ir para irnos integrando poco a poco, y eso va a ser un proceso que, como decía al principio anterior, una cuestión del ritmo, entender quién está ya comenzando a deshacer ese esquema de pensamiento personal para integrarse a un esquema de pensamiento global y eterno, que sería ya nuestro propio ser, nuestra propia luz, tal cual Dios nos creó. El principio de concepción sería el séptimo principio del Kybalión. Dice, la concepción existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La concepción se manifiesta en todos los planos. Esto se los voy a leer. Dice, encierra este principio la verdad de que la concepción se manifiesta en todo. Estando siempre en presencia los principios masculino y femenino, sabemos que esto es verdad, no solamente en el plano físico, sino también en el sexo y en los planos superiores adquiere formas más elevadas. Pero el principio subsiste siempre el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión del mismo resuelve muchos de los problemas que tanto han confundido la mente del ser humano. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser consciente en sí mismo, cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Y con esto quiero dar un paréntesis que es, todos tenemos esta energía, todos tenemos esta fuerza y entonces todos podemos manifestar aquella a la que nosotros por misión de vida queremos exponer o queremos expresar aquella a la que estemos como, digamos, son como nuestras herramientas. ¿Qué energía es la que yo necesito en este momento de mi vida? Y entonces, digamos, en este momento tengo que aplicar mi poder de decisión
mi poder de recepción o mi poder de ir moviéndome en la vida. Y entonces estas dos energías son las que están moviéndose en constante, eh, digamos, están en constante armonía y están en constante estira y afloja para que nosotros comencemos a avanzar. Dice, cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Si deseamos conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debemos estudiar este principio hermético. Dice, pues en él se encuentra la solución de muchos de los misterios de la vida. El advertir que este principio nada tiene que ver con las funestas y nocivas teorías, enseñanzas y prácticas que se anuncian con títulos llamativos, las cuales no son más que un remedio del gran principio natural de la concepción. Tales teorías y prácticas no son más que el entorno a las antiguas doctrinas fálicas, que solo pueden producir la degradación de la mente, del alma y del cuerpo, y la filosofía hermética siempre ha alzado su voz de protesta contra esas licencias y pervenciones de los principios naturales. Si lo que deseamos son tales enseñanzas, deben irlas a buscar a otra parte. El hermetismo no contiene nada sobre ellas. Para el puro, en todas las cosas hay pureza. Para el ruin, todas las cosas son ruines. Con esto nos está dejando claro el principio de esta cuestión de masculino y femenino en cuestión del hermetismo es un equilibrio, un balance para la co-creación, regeneración y es generar, regenerar y crear. Entonces, ¿qué estamos creando nosotros desde nuestra conciencia, independientemente de que seamos hombres o mujeres? ¿Cómo entendemos nuestra propia energía masculina y femenina para aceptarnos a nosotros mismos y cómo ayudamos y aceptamos a los otros, a los demás, cuando todos tenemos en nuestro cuerpo o fueron necesaria para nuestra creación o nuestro principio divino, contiene las dos energías y tenemos nosotros ese estado de conciencia para nosotros comprender que estamos manifestando cualquiera y que de alguna manera también nuestro cuerpo físico puede ser puede ser transitorio e inclusive es en la eternidad de Dios y en la manifestación de la experiencia de vida es como puede ser algo tan pasajero y al ego le da tanto valor que el principio es que entendamos desde dónde viene nuestra disposición de vivir, desde nuestra energía masculina o femenina o el balance entre las dos. Y pues ahorita haremos un corte, regresaremos para explicar los siguientes principios que ya habla de, por ejemplo, la transformación mental, entre otras cuestiones que el Kybalión trata de una manera muy interesante y muy breve. Entonces continuamos después de este corte. Hola gente de Cancún, ¿cómo están? Los invito este sábado 23 de febrero al taller Descifrando a mi oponente. Es un taller en donde vas a trabajar temas de espiritualidad, tu miedo, tu ego, tus creencias limitantes. Un taller muy poderoso de desarrollo personal. Es este sábado 23 de febrero en Dream Lagoons Casa Club en Cancún. Los espero. Hola amigos de Om Rafael Rosales, me encuentro aquí con ustedes para hacerles una gran invitación a dos talleres que vamos a tener. El primero es 23 y 24 de febrero, va a ser en la ciudad de Orizaba y vamos a hablar de chamanismo psicodinámico. Es un taller para conectar con lo más profundo de tu ser espiritual y adquirir todas estas herramientas antiguas y ancestrales en tu uso diario, en tu vida cotidiana. Y el segundo taller es el 2 y 3 de marzo en la ciudad de Puebla, va a ser de péndulo hebreo. Los espero para también conocer esta técnica de autosanación y de sanación que nos puede llevar a lo más profundo de la iluminación, desde la técnica cabalista. Los veo muy pronto, amigos, y es un placer estar con ustedes y poder verlos personalmente. Muchísimas gracias.
Hola, ¿cómo están? Gente de Playa del Carmen, Cancún, Cozumel. Los invito este domingo 24 de febrero al taller para parejas Creciendo Juntos. Se va a dar en Playa del Carmen, en el Hotel Wynnham Garden, en Playa Car. Es un taller para que tú puedas elevar tu relación al siguiente nivel. Vas a trabajar todos los aspectos que hoy están bloqueando tu felicidad con tu pareja. Conoce los secretos de las parejas que perduran en el taller de parejas Creciendo Juntos. Los espero. Ya regresamos. La siguiente parte que el Kybalión comienza a explicarnos es, si ya entendimos estos principios, toda esta manera de ir viendo la creación y comprender cómo se manifiesta nuestra mente o qué papel juega nuestra mente en este universo, nos habla de la transmutación mental. Dice, la mente, así como todos los metales y demás elementos, puede ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Aquí viene algo muy, muy importante, que es la capacidad de transformación de nuestra mente. Cuando tú estás pasando por algo o las situaciones son como difíciles, complejas, estás en esa crisis de tu vida o en ese punto tan difícil, hay una parte que no puede ser afectada, no puede ser trastocada, no puede ser lastimada, no puede ser vulnerable ante nada, que sería el poder de tu mente. El poder interno que tienes en ti, el control que puedes llegar a tomar o cuando vuelves a ti, vuelves a tu centro y hay algo intocable, inmanchable, incorruptible que es en la parte más interna de tu ser y que es esa parte de tu esencia y en donde puedes recuperar tu poder. Es una situación compleja porque hay situaciones que son una propuesta de rendición hacia un bien mayor o hacia algo más grande que tú. Porque puedes pasar por ejemplo, una persona que ya has hecho muchos libros de espiritualidad, ya leyó mucho al respecto de ser positivo, mente positiva, PNL, etcétera. Y ya hay mucho conocimiento, ya hay mucho, por decirlo así, hasta entrenamiento mental, ¿no? Pero llega un momento en el que la misma mente o el ego, el sistema de pensamiento del ego, te conflictúa tanto que aunque tú tengas todo ese conocimiento, tú tengas todas esas certificaciones, tú tengas todos esos libros leídos, todo eso, llega un punto en el que lo más importante es como rendirte, el saber que hay algo mayor a ti, el saber que hay un principio un principio que te va a permitir transformar tu mente y a lo mejor esta transformación se da cuando tú te rindes hacia ese bien mayor que permites que entre en tu mente, llega la luz, se comienza a expandir, se comience a iluminar todo aquello, simplemente al yo no afectar con mi pensamiento aquellas decisiones que la divinidad sabe que son mejor para mí. Este es un punto curioso porque estamos hablando que esto pasa después de tú estar como llegar a un nivel de entrenamiento mental en donde te das cuenta que el sistema de pensamiento mayor o la ley mayor sería la divinidad, comienzas a rendirte, comienzas a dejar que la divinidad actúe, que la divinidad suceda y que la divinidad sea. Y para el ego esto puede ser como lo más fuerte porque pierde su poder y porque aparte te hace creer que tú podrías estar ya en un grado de locura o demencia o en un grado de autonomía extraña en donde, o más bien de una falsa autonomía en donde tú dependes del ego pensando que eso es lo que te va a proteger, pero cuando lo sueltas a él y eliges al espíritu, la vida sucede de otra manera e inclusive para el ego es una cuestión tan descabellada el que tú tomes esa decisión porque es como si te dijera que que estás confiando en aquello que no existe, cuando lo curioso es que estás confiando
en aquello que te puede liberar. Cuando habla el Kybalión de esta parte de un método, una práctica o un arte mental, es cuando llegas a ese punto de experiencia en tu vida en el que tienes que dejar que la luz actúe. Porque entonces ya leíste mucho, ya aprendiste mucho, ya conceptualizaste mucho, ya te caen los 20 de muchas cosas, ya lo experimentaste en tu vida. Entonces todo ese aprendizaje llega a un punto de confianza o llega a un punto en el que fortalece tu mente o se adiestra tu mente para abrirte a esa luz. En los primeros programas que yo hacía hablaba de que la luz llegue donde tenga que llegar, hablando de este punto de conocimiento, hablando de esta transformación mental, hablando de lo que yo necesito que sea iluminado, porque en realidad aquello que es mi sombra, aquella parte oscura, se va a iluminar cuando yo la lleve a la luz. Y no es que declare mis defectos o diga aquello que yo siento que es lo peor que he hecho, sino más bien que yo a la luz le entregue esa parte que me genera toda esa culpabilidad, todo ese sistema de pensamiento, todo aquello que me causa dolor por la experiencia que yo haya tenido, mostrarla, entregarla hacia la luz y permitir esa transformación mental, darme permiso de liberarlo. Y aquí está lo curioso, ¿cómo le haces para algo tan arraigado como un pensamiento lo liberes? O sea, es como curioso que necesitemos de alguna manera buscar un camino para liberarnos de nuestra propia mente no adiestrada porque está enfocado en sistemas de pensamiento que ofrecen dolor. Cuando, digamos, uno de los primeros acercamientos que yo tuve con el curso de milagros fue no entender ni de qué hablaba, no entender cómo, o la otra era como querer entender todo el curso para asimilarlo y para practicarlo y para volverme como mejor en algún aspecto, pero tuvieron que pasar ciertas situaciones o circunstancias para que yo pudiera comprender o para que yo pudiera asimilar lo que realmente me estaba diciendo el curso, que era necesitas entrenar tu mente, necesitas disciplinar tu mente, porque hay ciertos esquemas de pensamiento que son como partes que guardamos o sentimientos ocultos o partes que estamos manteniendo, que son sistemas de pensamiento de dolor. En un principio el curso de milagros te hace como énfasis en que estés vigilando lo que estás pensando y lo que estás teniendo, ¿no? Lo que pasa por tu mente. El Kybalión exactamente te está diciendo lo mismo. Si tu universo es mental y todo es mente, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué sucede en tu mente? ¿Qué te experimenta tu mente? ¿O qué te hace ver en el todo? Y el siguiente capítulo del Kybalión es el todo. Dice, más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. Sustancia significa lo que permanece oculto bajo toda manifestación externa, la realidad esencial, la cosa en sí misma. Substancial significa en mí ahora existe. El elemento esencial es el real, el eterno, permanente y fijo. Es decir, el todo sería como lo que ya es, lo que nunca fue, lo que siempre está, y entonces nosotros nos movemos en ese todo. Entonces, en el curso de milagros hace esa relación de que tú ya fuiste creado y creado perfecto. ¿Qué te hace creer en tu imperfección? Todo lo que tu mente pierde o enfoque o en lo que está enfocada tu mente. Dice, lo que constituye la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio lo llama todo, el todo. En su esencia, el todo es incognoscible. O sea, no lo podemos llegar ahorita a comprender y asimilar que todo esté dentro del todo y que no exista más allá. Pero sí podemos comenzar a abrirnos a experimentar ese todo en nosotros. Dice, más el dictamen de la razón debe ser recibido
hospitalariamente y tratado con respeto, es decir, con la humildad de querer aprender, con la intención de querer que se nos muestre y con la noción de que se nos puede iluminar el camino, de que no lo sabemos todo, de que estamos en este constante aprendizaje y en esta práctica constante hacia todo lo que nos sucede. Porque, por ejemplo, el ser espiritual es como entender que mi realidad no es esta, que la estoy experimentando y que puedo pedir que se me muestre algo distinto o un camino diferente. Dice el universo mental. El universo es una creación mental sostenida en la mente de todo. Es decir, siempre hay un orden, siempre hay un principio que sería la fuente y nosotros podemos acercarnos a ella, pedir a ella para que comencemos a transformar nuestro entorno. Dice, el todo es espíritu. ¿Qué es espíritu? Esa pregunta no puede ser contestada, puesto que definirla sería prácticamente definir al todo, el cual no puede explicarse. El espíritu es simplemente el nombre que los hombres dan a la más elevada concepción de la infinita mente viviente. Significa la esencia real, tan superior a todo cuando entendemos por mente y vida, como estas últimas a la energía y la materia. El espíritu está más allá de nuestra comprensión, y usamos dicho término en el mismo sentido y queriendo significar lo mismo que cuando hablamos del todo. Para nuestro entendimiento podemos pensar del espíritu como de una infinita mente viviente, teniendo en cuenta al mismo tiempo que no podemos comprenderlo del todo. O hacemos esto o nos vemos obligados a dejar de pensar. Es decir, aún nuestra conciencia no puede asimilar que exista algo tan grande que lo abarque todo, que sea todo, que no haya divisiones, que no haya experiencias distintas. O sea, es como algo con lo cual estamos trabajando, algo con lo cual estamos experimentando y asimilando en nuestro día a día. Dice, el todo crea en su mente infinita innumerables universos, los cuales existen durante eones de tiempo, y así y todo. Para él la creación, desarrollo, decadencia y muerte de 1.000.000 de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. La mente infinita del todo es la matriz del universo. Entonces nosotros, para unirnos al todo, para asimilarlo, es como permitir que nuestra mente se una a ese todo y que nuestra creación también. En la mente del padre-madre, los hijos están en su hogar. No hay nadie que no tenga padre o madre en el universo. Entonces habla de este principio de origen, de que estamos en ese todo. Es la paradoja divina. El sabio, a medias, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes. Eso no es más que un tonto vano y presuntuoso que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos. Una razón de su locura, el verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo valioso y de esta manera triunfa. El adeptado consiste no en sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así de los dolores de los planos inferiores, vibrando en los más elevados. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro. Entonces, como hemos visto muchos ejemplos en la historia de la vida y así, hay maestros que aprendieron sobre estas leyes superiores aplicadas a las inferiores. Entonces, cuando nos están hablando de que nuestra mente es el principio de cocreación o el principio de manifestación, los maestros ya no se van a los efectos, ya se van a las causas. Mi causa o mi principio de sanación tendría que ser mi mente. Esta sería como en un principio la primera manera de comenzar a transformar tu vida o transformar tu entorno, porque la manera de transformar tu energía es transformar aquello que piensas, aquello que sientes y aquello que experimentas a un nivel mental emocional.
Obviamente hay muchos maestros ascendidos que fueron ejemplos en estas transformaciones. O sea, es como Jesús que caminó sobre el agua, o la transformación del agua en vino, aplicando los principios de las leyes superiores que él ya conocía, que él asimilaba, que ya eran parte de su mente o que ya eran como la manifestación de la experimentación en la materia. Nosotros estamos como, por decirlo así, comenzando a entender este principio. Es como estamos dando nuestros primeros pasos al poco a poco ir cambiando nuestra realidad o ir cambiando nuestra, no realidad, sino manifestaciones de vida, porque en sí hay un concepto interesante, se me hace muy interesante en el curso de milagros, que habla de que la realidad es una y esa ya la creó Dios. Entonces todo lo demás, todo lo que Dios no creó, no es real, es una ilusión. Entonces cuando nosotros vamos desvaneciendo estas ilusiones, nos vamos acercando a esta realidad. Entonces acostumbramos mucho decir que cambias tus pensamientos y cambia tu realidad. Lo que cambia son tus causas y cambian por lo tanto los efectos de esas causas. Pero en realidad la realidad máxima, infinita y pura es que Dios ya te creó perfecto, Dios ya te creó, Dios ya te dio una conciencia o te dotó de la conciencia de tu existencia que está conectada a Él. Entonces por eso el Kybalión habla de esta relación de no hay nadie que no tenga padre o madre en el universo. Es decir, ya tienes un origen. Ya eres, digamos, Dios es la causa y tú eres el efecto, el hijo como efecto de la creación de la manifestación del Padre. Dice, esto de la paradoja divina habla acerca de esta noción de querer aplicar todo lo que ya existe, todo lo que ya Dios creó, las leyes divinas que obviamente comenzamos a entender o que están llegando a nosotros, los principios divinos de, por ejemplo, la abundancia. Mantén tu visión en el espíritu y todo lo demás te será dado por añadidura, ¿no? Porque muchas veces queremos o pretendemos que nuestra manifestación se dé a un nivel material o digamos, con una intención muy enfocada a este mundo. Y lo que necesitamos es ver un mundo más arriba para trascender este. Dice, el todo en todo. Si bien es cierto que todo está en el todo, no es lo menos que el todo está en todas las cosas. El que comprende esto debidamente ha adquirido gran conocimiento. Es como lo que les mencionaba antes de el todo en el todo. El todo está en mí y yo estoy en el todo, pero aún así mi conciencia todavía tiene que tener un trabajo, tiene que tener una experiencia para irse asimilando e integrarse a este todo. Que no existan estas ilusiones, que no existan estos pensamientos de separación. Y el curso de milagros habla mucho sobre estos pensamientos de separación, estas ideas, y cómo tenemos que entrenar nuestra mente para irnos complementando, como irnos entrando más, que nuestra conciencia entre más en la luz y que se vayan disolviendo todas estas ilusiones, ¿no? O por ejemplo, o en donde pongo mi energía, ¿no? En donde pongo toda esa tensión de dolor para que ya no se experimenten más. Dice, los planos de correspondencia, como es arriba, como es abajo. Entonces, lo mismo que les decía anteriormente, las causas y los efectos, y entonces tienen como, los conceptos vienen siendo como cuestiones que se van relacionando entre las causas que yo siento, los efectos que yo genero, todo aquello que yo llego a experimentar y cómo puedo yo comenzar a trascender, ¿no? De qué manera yo transformo este pensamiento o este sentimiento. Cuando tu mente es capaz de asimilar este nivel de transformación, cuando tú ya en tu interno puedes darte cuenta que está sucediendo afuera, parece que se está repitiendo por las cuestiones del ritmo, parece que lo estás volviendo a experimentar, parece que otra vez te volvía a pasar, te volvía a suceder, y a lo mejor tú, una parte en tu interno
era estarse cuidando de que no sucediera, y sucedió, ¿no? Porque en el interno se conserva, porque en el interno sigue. Cuando tú comienzas digamos, ya te diste cuenta, te volvió a pasar, te volvió a suceder, te la volvieron a hacer, otra vez te sucedió. No es resolverlo en el exterior, es resolverlo en mi interior. En mi interior está, o sea, ahí está en donde está lo que promueve la vibración para atraer, para crear este efecto, para que sea este efecto cuando las causas son internas. Entonces sigo con el libro y hablamos de el principio de vibración. Dice, nada reposa, todo se mueve, todo vibra, inclusive hasta el pasado. Hay una teoría del doble cuántico que habla de cuando tú regresas a digamos, tú estás en este plano, en esta realidad, y tu doble cuántico está proyectado en un nivel superior. Hablamos como de esta parte de las leyes superiores que influyen en las inferiores. Entonces, este doble cuántico puede ver el movimiento de este futuro, de los posibles futuros probables, tu presente y tu pasado, ¿no? Entonces, este pasado aún sigue con un estado de vibración, sigue vibrando, sigue sucediendo y sigue repercutiendo en ti. Cuando tú te mantienes en el pasado por mucho tiempo, no se libera el presente, o el presente no se puede liberar para tener un futuro distinto. Cuando tú logras dejar el pasado atrás, y no por una cuestión de que sea como una cuestión de un consejo, digamos, muy superficial, que te digan que lo dejes atrás, sino simplemente cuando tú liberas aquellas experiencias del pasado, te permites estar en el presente, y en el presente es en donde suceden los milagros. Y entonces hay un cambio de ritmo, que es el siguiente subtítulo del libro. Dice, el ritmo, todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. La oscilación pendular se manifiesta en todas las cosas. La medida del movimiento hacia la derecha es la misma que la de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. El equilibrio del movimiento, de ir subiendo. Lo que les decía, este ritmo, cuando en nuestra vida parece que se repiten las cosas, ¿no? Cuando parece que se experimentan de nuevo, cuando vuelven a suceder, cuando vuelven a pasar, mis causas no están atendidas, y entonces el ritmo es como lo vuelvo a experimentar, lo vuelvo a pasar, lo vuelvo a suceder. Cuando tú pides que la intervención y digamos abogando a esta parte de la transformación mental, cuando tú estás en esa parte de querer comprender, transformar tu mente, llega la respuesta y entonces el ritmo cambia. No se podría decir que o acelerado o lento, pero llega esta parte de transformación. Muchos dicen es cuando toqué fondo, ¿no? O muchos es cuando me respondieron a través de, o sea, le pedí a Dios y me respondieron a través de, o encontré este libro y me ayudó a. Entonces el ritmo se cambia, y el ritmo se cambia de una forma personal. Era lo que les decía, esta cuestión del ritmo tiene que ver mucho con tus patrones personales, tiene que ver con aquellos sucesos, acontecimientos y la manera en la que quieres vivir la experiencia, o la manera en la que tú entras en razón para vivirla. El siguiente es causación. Dice, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo ocurre de acuerdo con la ley. Arar no es más que el nombre que se da a una ley desconocida. Hay muchos planos de causación, pero ninguno escapa a la ley. Las causas. ¿Cuáles han sido mis causas para yo experimentar y vivir esto? Cuando tú te pones a meditar, cuando vas a una terapia de sanación, cuando ya te cae el 20 por qué reaccionas como reaccionas, cuando ya entiendes tus duelos, cuando ya estás en ese proceso de querer entenderlos, empiezas a meterte en este rollo de la causación. Empiezas a entender por qué te pasa lo que te pasa, por qué vives lo que vives, por qué tu atención está fija ahí, desde qué herida estás trabajando, estás viviendo. Y es un principio en donde ya me vuelvo yo responsable de observarme. Y aquí lo más padre es que te observas a través de cuando estás
trabajando en ti y te estás acompañando por los maestros ascendidos, por los ángeles o por la divinidad, esta observación de causación puede ser de lo más amoroso posible. Puedes atender todas tus causas, puedes entenderlas y verlas sin juicio, cuando en un principio las veíamos con juicio, y poco a poco se te van mostrando a un nivel mayor. He visto en YouTube, por ejemplo, a muchos terapeutas que dicen, antes no me daban esta información y conforme fui dando sesiones me empezaron a dar más, o me empezaron a llegar mensajes más contundentes, ¿no? Más reveladores para mí y para todos. Esos principios de causación, como voy entendiendo mis causas y voy quitándole ese juicio, simplemente los observo y los asimilo, los voy entendiendo y me doy permiso de trascenderlos. Entonces este principio de causación es como vamos avanzando y vamos entendiendo nuestras causas, las vamos sanando y vamos dando un paso más hacia el desarrollo de nuestra conciencia en el todo y para el todo. El género. El género está en todo, todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Esto es todo un tema muy interesante con respecto al género. Yo lo veo como, por ejemplo, estas cualidades y la manera en que el creador se manifiesta. Pero no hablando, por ejemplo, de una cuestión sexual, sino hablando de una cuestión energética. Es como se necesitaron de las dos energías para moverse mutuamente, integrarse y manifestarse. Entonces, cuando estamos viviendo en este plano y estamos experimentando no cuestiones duales, sino experimentando las dos energías, ¿entendiendo? Tú tienes todo el derecho de elegir con la cual quieres trabajar, desde cuál tus habilidades se van a expandir, desde cuál te sientes tú más amado y desde cuál tú te vas a integrar al todo. Entonces, tiene que ver más allá con una cuestión de tu propia energía, cómo la trabajas, cómo trabajas tu propia energía masculina y femenina integradas en ti. Elegimos género, sí, porque es una cuestión de este cuerpo me va a ayudar a experimentar ciertas emociones, ciertas experiencias. Es como un medio de aprendizaje que el Espíritu Santo toma para que tú puedas desarrollar tu misión de vida, pero no es determinante. Recuerdo haber leído un libro de Doreen Virtue sobre, me parece que eran niños cristal o niños índigo, creo que es índigo porque fue uno de los primeros libros que editó, que eran dos niños y uno de ellos, eran dos niños que eran hermanos y el mayor estaba como queriendo conquistar a una niña y entonces llega el pequeño y se ponen a platicar y en eso el niño grande no sé qué se le ocurrió y el niño pequeño le dice, eso no le va a gustar. Y el niño grande le contesta, ¿pero tú qué vas a saber? Y le contesta el niño pequeño, es que yo he tenido más vidas como mujer que como hombre. Dice, y entiendo como que no le va a gustar eso a la niña, ¿no? Y entonces, ahí estamos hablando de que posiblemente, supongamos, este niño experimentó muchas vidas como mujer y ahora su espíritu, su alma, su ser, sentía necesario trabajar de ahora desde el otro lado, desde la otra perspectiva. Y aparte el alma siempre va a querer experimentar demasiadas experiencias porque es como el alma existe, el alma es y Dios te da todo para que experimentes toda la existencia. Entonces, esta cuestión del género creo que deberíamos de entender por qué yo o por qué mi experiencia tiene que ser desde un punto de vista trabajar mi energía masculina o por qué tengo que trabajar mi energía femenina o por qué tengo que asimilar mi cuerpo como energía, digamos, por qué tengo que asimilar y reconocer mi cuerpo para trascenderlo, no para mantenerlo, porque en realidad, o sea, este mundo que te llevas, no te llevas ni el cuerpo, simplemente la conciencia trasciende. Y eso es lo importante. Y por eso nos hablan de que tenemos que entender nuestra mente y trabajar nuestra mente antes que todo lo demás. Dice, el género mental.
Dice, los estudiantes de psicología que han seguido atentamente el tren del pensamiento moderno en lo que respecta a los fenómenos mentales, habrán quedado extrañados con la rara insistencia de la idea o concepto de la dualidad mental que se ha manifestado tan fuertemente durante los 10 o 15 últimos años y que ha dado origen a un gran número de plausibles teorías concernientes a la naturaleza y constitución de esa doble mente. Aquí habla de que este género mental es como las ideas superiores y las ideas inferiores. Digamos, la idea fuerte y la idea subconsciente, y cómo nuestra mente está en esta dualidad, en esta estira y afloja, en esta receptividad y en esta, digamos, cuando tú dotas de energía para mover. Entonces habla también de este género mental como una cuestión de energías, energía masculina, energía femenina que se están moviendo para la transformación, generación y digamos toda la parte de construcción y de alimentación y de creación mental. Por último están los axiomas herméticos. Les voy a leer sobre el primero y dice: la posición del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que el enterrar metales preciosos, una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, debe emplearse. La ley del uso es universal y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. Prácticamente el Kybalión con esto último que nos dice es: necesitamos practicarlo, practicarlo y practicarlo. Tener en cuenta todos estos preceptos, todos estos conceptos, pero si no se aplican, si no se usan, si no los tomas en cuenta para llevarlos a cabo en tu día a día, no sirven de nada. No tienen efecto, no tienen causa, no tienen consecuencia. Entonces, la recomendación, y es como igual en el curso de milagros que nos están repitiendo constantemente, la práctica, la observación de tu mente, el estar tan atento de lo que pasa en tu interior para que proyectes otra idea, para que trabajes desde otra plataforma. O sea, es tan repetitivo que inclusive pueden llegar muchas técnicas otra vez de conocimiento, o se nos puede dotar a la humanidad de otras líneas de por ejemplo, de maneras de sanar, pero si no atendemos los principios básicos que es nuestra mente, pueden llegar 1000 técnicas, pero si no estamos abiertos a trabajar con una de ellas de forma personal y para nuestro propio beneficio, para nuestra propia transformación y para nuestra propia estabilidad social, estabilidad mental, social, a nivel personal y colectivo, no tendría mucho caso. Entonces, pues yo espero que este libro les ayude. Si lo quieren leer completo, en verdad traté de hacerlo como sencillo y no spoilearles tanto. Ojalá lo puedan leer. Es un libro muy tranquilo, muy sencillo, está muy delgadito de leer. Lo lees en un día o dos. Y pues no me queda más que agradecerles porque estén escuchándonos, porque nos estén viendo. Hay mucho contenido en la página, hay mucho contenido en OM. Entonces síganos en nuestras redes sociales, síganos en la página. Prometo ya responderles ciertos comentarios que me dicen que ya están comenzando a escribir. Es un gusto para mí ver que sí está habiendo gente que le está llegando esto que estoy haciendo. Les agradezco mucho por escucharme. Me siento sorprendido de que estén escuchándome, de que tenga respuesta, porque por lo regular, lo que yo les decía, a veces cuando iniciamos algo va un poco lento, va avanzando despacio, y me está dando gusto saber que ya lo están comenzando a escuchar más. Y pues no me queda más que de nuevo agradecerles. Nos vemos en la próxima emisión del jueves de 1 a 2 aquí por OM Radio. Que tengan una muy buena semana, que tengan un inicio de semana igual muy bueno, muy bendecido, y recuerden que la luz llegue donde tenga que llegar.